contestar, Pará, no tome a mal, no se ponga nervioso, que yo no le quiero contestar. Sí. Le quiero contestar lo que... Yo tengo 60 años de comerciante, ¿correcto? Yo he pasado con la época, la digo la última de Macri, me fundí, y con la época de Alberto, yo no tengo nada que... No lo conozco al señor, ni sé quién es lo que habla, ¿no? Con la época de Alberto yo compré 14 máquinas de tejer fundido. Fundido estaba, porque yo estoy concursado. Hace 5 años que estoy pagando el concurso, gracias a Macri que tenía 5 negocios y me fundí. Compré 14 máquinas de tejer y fabrico zapatillas y suéter. Las pagué con trabajo y le di trabajo a la gente. Con ustedes, de vuelta ahora, discúlpeme que le digo a usted porque usted está con este gobierno. 50% me bajó la venta y me aumentó 70% los gastos. A ver, Mire, ahí eso no es lo que le pasó a la mayoría de los argentinos. Aguirre 640. A la mayoría de los argentinos le fue mal con Alberto, porque pareciera que no es así. Mire, diputado, 39.900. 39.900. A ver la camperita que... Dos remeras por 18.000 pesos. No hace falta ir a Miami y tomarse el Metrobús para ir a comprar, porque en Aguirre 640 se compra barato. Mire, Camilo, recién me decía La campera, ¿vale? de las camperas. mire esta campera, diputado, 79.000 pesos. Es Bien. importada, ¿eh? Y viene de antes importada, no es que solamente ahora. Vamos a ver. Ojo que esa me va, Lo que Camilo, pasa es que le voy a explicar que A ver. en precio en dólar Ponete, siempre porque cuesta si no igual. esto- Lo que pasa es que el dólar se devaluó y ahora cuesta el doble. Yo el pero año mirá pasado la Pampa mostraba lo acá esta que es. campera. Pampa Mirá, está- Camilo. Queda hermoso. La mostraba Divino. y costaba la mitad. Perdiste, Estas son Camilo. 2 camperas en una. Pará, ¿y Dos qué camperas en calidad una. tiene, Camilo? Diputado, Hablame de la 2 camperas en calidad. una, 100.000 No, la calidad, pesos. mirá, yo la A tengo ver, puesta, dale. Lili. 100.000 Dale. pesos, La 2 calidad camperas en tremenda. una. Yo todo. Mirá qué hermosa. El año pasado yo la traía y la vendía a 50.000. En dólares siempre cuesta igual, pero devaluaron de vuelta. Pero me bajó la venta al 50%, diputado. Y me aumentó los gastos el 70%. No puedo ni vivir, no puedo pagar a la gente, porque ya no me entra la gente a comprar. No es ¿Cuánto un te problema bajó de la precio. venta, Camilo? No entra la gente a comprar, no tiene plata. 50%. Ese es el problema. Bueno, más o menos los datos que estamos viendo, lo que es la baja de la compra de medicamentos, la baja de la compra del pan, la baja de compra de supermercados. La digo. baja de consumo de leche, consumo. 15% de consumo de leche. Gravísimo eso para un país. No, hablan de las Puede- pymes. tiene Hablan que de las ver pymes y no mucho. saben lo que es una pyme. Claro. Este es el problema que hay. Nosotros las pymes somos los que generamos empleo y le damos trabajo a la gente. Y usted fíjese que yo vendo barato, regalando la mercadería, no vendo. Ahora, ¿cómo ¿Cómo vas a le hacer? fue? ¿Cómo le quiere que fueron a las pague los pymes impuestos? argentinas Dígame, en su ¿cómo quiere mayoría que le durante pague el los gobierno impuestos? anterior? Ayúdeme, usted es una persona joven, ayúdeme un Encantado. viejo de 80 años. ¿Cómo carajo le Encantado. pago los impuestos? No sé cómo es. O salgo a robar o secuestro a alguien, porque la verdad que no tengo otra forma. ¿Cómo vas a Encantado. hacer para pagar la luz, el ¿Qué gas, anuncio ahora el agua? me va a tener que colgar? Va a venir el diputado y va a decir que va que te colgaste. ¿Qué quiere que haga? A ver, Juan José dice que te está preguntando, dice, ¿cómo hace entonces? Vos le decís que antes también estaba complicada la pyme y ahora está peor. Estamos en un momento muy malo. Yo recién arranqué Bueno. diciendo que estamos en un momento de absoluta crisis, porque estamos corrigiendo el rumbo de un tren que iba directo al vacío. La Argentina era un tren que, gracias a las políticas económicas del expresidente Alberto Fernández y del ministro candidato Sergio Massa, estaba rumbo a una crisis Pero si una persona, monumental. lo que yo no entiendo es esto, una persona que te dice que no puede vender, que le caen las ventas al 50%, ¿cómo hace para creer que Pero no, este no es es el solo camino? el caso, no es solo el caso. Ah, no, hay muchos casos. No, no, de es eso. que hay muchos Se casos. quejaba porque de lo la mismo el Argentina- año pasado, Camilo. Venía acá y se quejaba de lo mismo. Que no podía Bueno, pero ahora es vender, peor. que tenía que vender, que tenía que competir. Diputado, Entonces, nosotros ¿cómo nos es? dedicamos a trabajar a las pymes. Nosotros somos los que generamos empleo. Este es el tema, no se tiene que Estoy escuchar totalmente de a acuerdo que nosotros, son las hermano. primeras que generan. No dije una cosa Me en encantaría absoluto, ir dije a una cosa tomar un contraria. café, y de corazón te lo digo, Yo de Porque así corazón se lo aprendés. contesto, Y ¿no? tu futuro político es la suerte mía. Porque tu futuro político, si haces las cosas bien, me va a ir bien a mí. Porque no es que yo pienso mal, yo pienso en la gente. Pero si a la gente no me Por compra, supuesto. me fundo, voy a tener que ir a pedirte, Claro, por favor, el que Pero tema- un país el tema en el es que usted ese. pueda invertir, generar trabajo, poder contratar a una persona y no tener un problema con un juicio laboral a los 6 meses, ese es un país que a usted le sirve para poder producir, Mirá, para poder yo no crecer. tengo problema por los juicios laborales. Te voy a explicar país por qué. normal Porque lo que con la nosotros gente, en Argentina. con mis Escuchamos empleados muchas veces. me arreglo. Yo no ¿Puedo tengo hablar? problema de juicio laboral y me arreglo con la gente. Trato de llegar a un acuerdo. Tengo 60 años. Pero lo que yo te digo es que yo invertí, compré 14 máquinas importadas nuevas, 0 kilómetros, y no tengo trabajo. A Entonces, ver, ¿dónde está el Camilo, tema? Recalde Bien. quiere decir algo que además... No, que esto ya lo escuchamos le compete. muchas veces, ya la vimos muchas veces. Cuando las cosas van bien y el señor puede vender y tiene clientes, qué sé yo, es ficticio y vamos directo a un precipicio. Pero ahora que estamos todos mal, está perfecto porque el futuro va a ser buenísimo. Y el futuro nunca llega de esa manera. Mariano, son Y 4 meses de pará, gobierno. y vamos a hablar de este 4 meses gobierno. de gobierno. Ah, no me interrumpas.
vos querías hablar de este gobierno. Este gobierno lo integran los mismos funcionarios, el mismo ministro de Economía, el mismo diseñador de las políticas económicas como el DNU y la ley ómnibus, que en el gobierno de Macri, que en el gobierno de la Rúa, que decían lo mismo, no, vamos ahora por un buen rumbo y más adelante hay que hacer el sacrificio ahora, cáguense de hambre ahora, que en el futuro vamos a tener un país ordenado. Mentira, en el futuro es un desastre. Mentira porque lo el que le ministro- dijeron los argentinos durante Mentira. 4 años. 1000% de inflación. El Se ministro de reventaron Economía toda que la tienen reserva del Banco ustedes Central. No sé de qué nos estamos llevó a hablando. esto. El ministro de Economía les pidió en campaña a los gobernadores que paren el tema de la coparticipación. Entonces dejémonos de joder. Pedían cosas, plan platita, créditos para uno, crédito para otro. ¿Y ahora cómo van a hacer para pagarlo? ¿Eso quién lo armó? ¿Uno pretende que en 3 meses arregle el país? ¿Un presidente que haga magia? La verdad que no sé. Pero que no lo empeore. No, no, que no, no lo bueno. destruya, que no Mariano, le pase la no motosierra está a los haciendo- derechos de la gente. ¿Qué Está bien. privilegio cortaron? No el está privilegio de tener las universidades que no en abril van a dejar de pagar los sueldos. Ajá. ¿Qué privilegio cortaron? ¿El de los científicos? ¿Son privilegiados? El señor que tiene un comercio pequeño es un privilegiado. ¿Quiénes son los privilegios Perdón. que cortaron? 36% de reducción del gasto del Perdón. Estado Nacional en 3 meses. Mentira, pero, Bueno, pero ¿qué está bien, recortaron? gran Los parte servicios de para esa la reducción- gente. Pero Milei se aumentó el sueldo más que las paritarias. Lo corrigieron pero eso el otro día. Adorni metió al hermano con un sueldo de 4 palos. Pero La lo cátedra corrigieron. Pero repelente, Martín ¿no? Menem metió a toda su familia. Pero El la kirchnerismo senadora, convirtió al gobierno la senadora de La nacional en Rioja una- tiene, no sé cuántos hijos tiene, pero Lo convirtió en está una bien, unidad todos. básica de la Pará, campo. pará, pará, No, pará. es lo que estoy escuchando. Entonces, un Descalzo, poco más de, descalzo tiene un hermano un poco que más se de llama respeto. Juan No, Cruz, respeto con la gente. que trabaja en el ANSES hace 8 años, cobrando 2 millones de mangos, descalzo. Toda la familia en Hurlingham. Pero No está- van a pero laburar. Pará, Frasca, pará. Primero, descalzo es Ituzaingó, no es Hurlingham. No importa, perdón, Ituzaingó. Segundo, vienen con un discurso y terminan haciendo... Eso es lo ¿Qué que está discurso? diciendo ¿Qué discurso? Recalde. ¿Pero qué discurso? Que vienen con el discurso anticasta y lo único No, que no. cortaron son las cuestiones que tienen que ver con la clase, sobre todo la clase media. Porque, como decía Recalde, Sí. los Adorni, la senadora jujeño salteña que tiene toda la familia, Porque los déjame- Menem, medio ¿Vieron? La Rioja, en Menem, medio La Rioja está. Bueno, ¿querés que en te el llame? gobierno. Entonces, ¿Querés que ¿cuál te es la diga, casta? ¿Pero cuál es la Margarita? casta? ¿Querés que te diga, Margarita Recalde, que no tiene nada que ver con él? Es una diputada de la provincia de Buenos Aires que estaba cobrando como directora del ANSET siendo diputada. Pero respondeme lo que yo te Pero estoy te estoy preguntando. contestando. Te estoy contestando con ejemplos. Estoy contestando con ejemplos. Se lo Entonces, por pregunto eso al hay que diputado. bajar las jubilaciones, por eso hay que recortar las pensiones, quitarle a los discapacitados para cerrar unos números que no se sabe para qué. La verdad que hay cosas que estaban mal. Yo creo que hay cosas que estaban mal, que los salarios estaban gustaría escuchar deprimidos, un poco más de esa que los autocrítica. salarios estaban deprimidos y tenía un poder adquisitivo bajo, y había que comentarlo, y no lo pudimos hacer. Estoy de acuerdo, por eso la gente votó otra cosa. Pero votó otra cosa para mejorar, y lo que está pasando es que está empeorando. Me gustaría que Pedro, opine, porque Pedro, solo, además de todo esto, está sufriendo despidos dentro de ATE. Por supuesto, lo que hacen siempre es repetir anécdotas de casos específicos que nosotros como trabajadores del Estado siempre queríamos que se revise. Que si hay Claro. gente que cobra y que no trabaja, no tiene nada que hacer en el Estado. Porque aparte nosotros tenemos una vocación de servicio fundamental, tenemos salarios bajos, estamos precarizados, pasan los gobiernos y seguimos precarizados, pero el gobierno actual no escucha a los trabajadores en lo más mínimo. Lo único que están haciendo es echar compañeros y compañeras de programas y direcciones esenciales para después decir que el rol del Estado Nacional no es ese, que se tienen que ocupar las provincias, y silenciosamente se cierra. Y las consecuencias las vamos a sufrir todos, trabajadores privados, trabajadores del Estado, jubilados y jubiladas. Nosotros lo estamos viviendo todos los días. Hasta hay funcionarios de este propio gobierno que nos dicen, que coinciden con nosotros, pero que les pisa la cabeza al jefe de gabinete, el ministro de Economía, y que tienen que ajustar, tienen que echar al 20%. ¿Ustedes creen que hay ñoquis? No nos gusta la palabra ñoqui porque en general se utiliza para hablar de todos nosotros, se utiliza para hablar de mí y de todos mis compañeros y compañeras. Que hay trabajadores que no trabajan en todos los ámbitos hay, y eso siempre se tiene que revisar. Pero los gobiernos no hacen eso. Los gobiernos lo que agarran es poner tuiteros, darles cargos, cobran 2 millones de pesos y ahí están. Ahora son los nuevos ñoquis de La Libertad Avanza. Entonces, nosotros siempre queremos que se revise, queremos que se trabaje en el Estado. Es fundamental que el Estado trabaje bien.
porque eso es lo que defiende nuestro puesto de trabajo. Es decir, que ustedes no están en contra que vengan y digan, che, vengan, miren acá, somos 20, los 20 hacemos esta actividad. Si no te gusta alguno, lo discutimos. O si vemos que hay algo mal, lo trabajamos Obviamente, en siempre conjunto. en cuando las políticas públicas estén Sí. en el marco de la Constitución y sean legales, nosotros supuesto, tenemos que siempre hablamos trabajar, de es eso. nuestro trabajo. El tema es que la definición política es no hacer nada, porque si no hacemos nada, después nos despiden, nos van a convertir en ñoquis, porque lo que están tratando es que el Estado Nacional no tenga ninguna responsabilidad. Mariano, el otro día nos pasó con Lili de hablar con despedidos de distintos, la Secretaría de Trabajo, del INADI y demás. Gente que tenía muchos años, 18, 30. ¿Cómo se hacen esas listas? Porque una cosa es vos decir, este es ñoqui, entró en la administración anterior, no hace nada, pero una persona que hace 30 años que trabaja y que lo demuestra con el trabajo, que la borren de un plumazo, no tiene explicación. No, tiene una explicación, que es la que nos cuentan compañeros y compañeras de los distintos ministerios, que es que están buscando y despidiendo por una discriminación ideológica, porque piensan distinto. ¿Qué es lo que la Constitución Nacional expresamente prevé y trata de evitar? La estabilidad del empleado público está pensada, está diseñada en la Constitución para que no sean los gobiernos los que sacan y ponen gente y se altere el funcionamiento del Estado por los cambios políticos que ocurre normalmente en los gobiernos. Cuando llega el peronismo no echa a todos los radicales, cuando llegan los radicales no echan a todos los peronistas, pero cuando empezó el macrismo con la discusión de la grasa militante y ahora el macrismo otra vez, porque es cierto que ganó la Libertad Avanza, pero ganó para hacer algo distinto y resulta que puso a gobernar a los que salieron terceros, a los que el pueblo castigó más que a nadie, son los que están gobernando ahora y haciendo lo mismo, señalando quienes piensan distinto, a quienes no les gusta y rajándolos, tengan estabilidad, tengan antigüedad. Por eso hay algunos con poca antigüedad que están y unos con mucha antigüedad que los rajan. Unos que están contratados con más estabilidad los rajan, otros que están precarios, que es otro de los temas que no pudimos en todos estos tiempos de democracia resolver, sobre todo de los 90, la precariedad del empleo público, claro, porque los había contratos gente que basura estaba- y todo eso claro. que se instaló en los 90. Sí. También por las recetas del FMI que impedían ampliar la dotación de personal, entonces para burlar No al pasaron FMI a planta, por los eso. hacían figurar como que no eran empleados, sino locadores de servicios. Pero más allá de eso, es evidente que el despido está dirigido por una cuestión política y es lo que no se puede hacer de acuerdo con nuestra Vos Constitución. hablaba justamente el diputado de autocrítica. Digo, ¿alguna vez, por ejemplo, del gobierno de Cristina o de Néstor, se hizo autocrítica de la cantidad de gente que había ingresado al Estado o era gente No, de que la realmente cantidad de gente tenía no, de la cantidad de una gente- función que Mirá, cumplir para el Estado? Porque como otra decís vos? cosa, los últimos 20 años no gobernó el kirchnerismo. De los últimos 20, los primeros 12 y medio gobernó el kirchnerismo, que agarró el país con más desocupados que votos, con 25, 2003. 23% de desocupación y lo dejó con 5,9%. Que lo dejó con agarró el país con una pobreza del 57% y la dejó con el 28% según las estadísticas de la UCA. Después vino Macri y ahí empezó a empiojarse todo, con la deuda externa fenomenal que tenemos todavía como problema fundamental en el país, que no terminamos de resolver, que el gobierno de Alberto no supo resolverlo y que Milei lo está resolviendo con la motosierra. Tomada por funcionarios que hoy están también en el mismo Además, cargo, ¿no? sí, Que fue lo que él que prometió. tomaron la deuda con De la Rúa. Que fue lo que él dijo en campaña, ¿no? Él dijo en campaña que venía para esto al gobierno. No. Dijo que iba a pasar la motosierra sobre la casta, La sobre casta. la política y no sobre Bueno, el sector privado. pero- Y la verdad que pero Juan José pasó dice la que casta, sí. pasó la motosierra sobre el Estado, en los servicios que presta la gente, sobre el sector privado y la casta política está feliz. ¿Qué opinan los dos, Juan José y Pedro? Bueno, dónde pasó la motosierra? Yo quiero hablar un poquito del tema de los despidos. Creo que, estoy seguro de que existen empleados públicos, que el empleo público de calidad es muy importante y que hay muchos empleados que trabajan en la Argentina en un servicio muy claro y concreto de los que tiene que prestar el Estado Nacional al final de este proceso, que no son todos los que prestaba hasta el año pasado. Pero también tengo muy claro que la Argentina está fundida. Y la Argentina fundida no puede seguir sosteniendo a un montón de personas que cobran un sueldo del erario público, del Estado, y no trabajan. Esto es parte del compromiso del presidente Milei y esto también es parte del ajuste de la casta. Porque muchos de esos empleados públicos que cobran un sueldo
y no trabajan pertenecen a alguna agrupación, en su mayoría vinculadas al kirchnerismo, a los movimientos sociales. ¿Ves que Esta es la está diciendo realidad, lo esto que- lo ve todo el mundo, cualquier persona que uno le pregunte lo sabe. Y el problema es Están que el que lo persiguiendo a los que financia piensan es distinto. un señor como el que mostraba recién su De pyme liberales no tienen textil, nada, con sus persiguen al que impuestos, piensa financia a esa distinto. persona. ¿Ve? Esto es una locura en la Argentina que además no puede darse esos lujos. Pedro. Sí, quisiera responder a eso porque primero el presidente tiene ese compromiso, pero ni siquiera sabe cuántos somos los estatales, porque anunció que había echado 50.000 y que ahora iba a echar a 70.000. Los estatales contratados somos 70.000 en total. Él habla de 120.000. Si él echara a los 70.000 estatales contratados, no tendríamos Estado, seríamos un país sin Estado y un país con semejante territorio, por supuesto que necesita más de 70.000 estatales trabajando. Y por otro lado, es un gobierno que ni siquiera se toma el trabajo ni de perseguir ni de elegir. En muchos lugares pasaron la motosierra, en algunos lugares hicieron persecución ideológica, pero en otros lugares pasaron la motosierra y echaron por echar. Echan hasta sus propios votantes que les militaban adentro de los edificios y ahora están arrepentidos y no pueden entender cómo el presidente los traicionó. ¿Por qué? Porque es un gobierno de vagos que ni siquiera se toma el trabajo. En el macrismo discutimos y peleamos un montón. Por lo menos habían creado un ministerio de modernización con el que intentaban armar un informe para discutir con nosotros los Para representantes saber gremiales. qué cantidad y calidad de trabajadores Nosotros había. estamos en contra de la forma, de los mecanismos, del análisis cualitativo que hacían de nuestro trabajo, pero por lo menos se tomaron el trabajo. Este es un gobierno de vagos que tiene que echar al 20%, pasa la motosierra, ni se fija, echa a su propio votante. En otros organismos persiguen a los compañeros por su afiliación política y en otros organismos es al azar. Tenés 25, 30 años, te toca, tenés 5 años, te toca, nadie sabe por qué y así estamos. Difícil, ¿no? ¿Y cómo sigue esto, Mariano? No, esto va a seguir mal, porque ya vimos cómo termina esto. Repito, lo vimos con Cavallo, lo vimos con De la Rúa, lo vimos con Macri. Termina mal, la gente no votó esto. Lamentablemente votó pensando que iba la casta política, iba a castigar a los políticos y que el país iba a crecer y el país está empeorando. Y siempre lo mismo, Macri decía lo mismo, el segundo semestre, la lluvia de inversiones, más adelante, y nunca llegaba esa felicidad que prometían, mientras tanto te daban y te daban, aumentaba todo. Esto termina mal, como terminó el macrismo, como terminó el gobierno de la Rúa, por las políticas neoliberales que implementan. Juan José, vos hablabas de que si no se tomaban estas medidas íbamos al precipicio. ¿Cuándo vamos a ver entonces lo bueno de esto? De que no vamos a ir al precipicio. Creo que hay algunas pocas cuestiones que han ido surgiendo en estos meses que demuestran que se va por el rumbo correcto, más allá del apoyo de la gente. ¿Cuál, por ejemplo? La reducción de la inflación. Si uno mira el informe del REM, que es un registro que se elabora con las principales consultoras, son 25 consultoras a nivel nacional, que es un registro de expectativa de mercado, para este momento la Argentina debería estar teniendo el doble de inflación de lo que habían previsto. Eso Ahora, pasó en el mes de enero, que se redujo Juan José, la expectativa inflacionaria, se redujo perdón, en febrero. Hay recesión, la gente no vende, la gente no produce. La gente no y esos come. números también están reflejados hoy. Por Hay supuesto, recesión. hay una Por crisis. eso bajan los precios. Hay una crisis fruto del ajuste que se está llevando adelante y la crisis la estamos atravesando entre todos los argentinos. ¿Y por qué hay yo les hago una pregunta, ¿por qué hay, como nunca en la Argentina, apoyo popular al presidente que está llevando adelante un ajuste en el marco de una crisis? Porque los argentinos se dieron cuenta de que el kirchnerismo no llevó una economía de guerra. Y estamos en una economía de guerra y los argentinos están reaccionando acorde a eso y están apoyando al presidente Milei. Juan José, gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Gracias, Pedro. Gracias a Mariano. senador Ricardo también. Qué tema, ¿no? Sí, difícil. ¿De acuerdo no se van a Acá poner? no se van a poner nunca porque las posiciones, le damos la bienvenida a Melina, que estamos